definitivamente nosotros pensamos también que la impunidad es el cheque en blanco que se da para que los crímenes se sigan perpetrando. En la medida en que no hay un castigo para los responsables materiales o intelectuales, esto permite que los demás lo hagan. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos agradecer esta oportunidad que nos ha brindado, este tiempo que nos ha otorgado Guadalupe Pérez Rodríguez. Él es hijo de Tomás Pérez Francisco, quien pues es un luchador social de la región de Pantepec en Puebla, que en la década de finales de 1980, 90, pues tuvo una labor muy importante en la defensa de tierras, de comunidades de esa región de Pantepec, y bueno, pues es un político, un desaparecido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Siswat, Itachi Winamana, Itachi Windo, Ashala Comarcancho, Natachi Puebla. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Les he saludado en la lengua totonaca que se habla en Pantepec, Puebla. Muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de poder compartir un poco, pues, parte de lo que ha ocurrido en esta zona del estado de Puebla, pero del país también. Disculpe, nada más un favor, si pudiera quizá acercarse un poco a sus manos libres cuando pudiera hablar, porque se escucha como el ruido del lugar. Nada más acercarse su micrófono, por favor. Ay, no tengo manos libres. No, ¿verdad? ¿No tiene audífonos? Sí tengo los audífonos, pero para escucharles de la mejor manera, pero no tengo manos. Pero manos libres. Bueno, nada, pudiera hablar entonces un poquito más alto para que se pueda escuchar. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Pues importante este tema, ya que pues siempre la lucha social, la representatividad social es muy importante para todas las sociedades, no solamente para Puebla en general. Hemos visto que siempre la organización social ha sacado adelante diversas causas, las hace visibles. Actualmente, por ejemplo, en el estado estamos viviendo pues un problema muy significativo en cuanto a desaparición de personas, y son los colectivos, por ejemplo, de la sociedad civil, la sociedad organizada, los que hacen que de repente pues estos temas puedan ser visibles para las autoridades. Creemos que es algo similar en este caso que su papá hizo, en esta lucha que su papá tuvo, que pues ayudó a que fuera visible estas comunidades a las que él defendía. Y bueno, para ya no alargar más, quisiéramos que si nos pudiera por favor contar la historia, es decir, que nuestro auditorio pudiera conocer de quién estamos hablando, por favor. Claro, muchas gracias. Pues primero decir que Pantepec es un municipio que se encuentra en la Sierra Noroccidental del estado de Puebla, ya en la parte más hacia el norte, y pues somos del penúltimo municipio que se encuentra antes de Francisco Zetamena, que es el más apartado, que Pantepec es un municipio donde habitan pueblos originarios, en específico el Totonaco, el Tepehua, pero también hay otomís y hay nahuas. Y decir también que el tema de las tierras ha sido una problemática que se ha tenido desde antes de la segunda mitad del siglo pasado,
Una vez que se concluyó la Revolución Mexicana, pues esto no se concretaba y lo que se tenía pues es los grandes latifundios de ganaderos que también se fueron apropiando de los antiguos territorios y ya en la década de los 60, 70, pues existió diferentes formas de violencia hacia las comunidades, diferentes formas de represión, pero quizá una de las más significativas fue la matanza del 2 de junio de 1982 en la comunidad Rancho Nuevo, donde fueron masacrados 26 hermanos tepehuas y también que 11 más murieron posterior a la matanza. Es decir, que la gente pues no solamente muere por el impacto de la bala, sino que también pues se muere de tristeza, se muere de dolor, se muere de todo lo que implicó vivir esa situación. Y pues eso también quisiéramos decirlo, pero que las comunidades pues este tipo de situaciones las vivieron en varias décadas incluso, y la última comunidad que estaba luchando por su territorio se llamaba La Sabana, y esta comunidad fue quemada a finales de los 80 por la Policía Judicial del Estado, pero también por las guardias blancas de los ganaderos y por algunos elementos del ejército que también intervinieron. Es decir, es las diferentes instancias de diferentes autoridades han intervenido en este tipo de represiones y tal vez nada más recordar, por ejemplo, que tanto el gobernador Mariano Piña Olaya como su antecesor, pues eran de la zona norte del estado y que pues venían de esos grupos de ganaderos. Entonces creo que para que tampoco se pase de largo, de decir los grupos de ganaderos no son cualquier ente, no son cualquier estructura, sino que forman parte del poder político en el estado de Puebla en específico. Y por otro lado, también, bueno, pues de esa represión que se tuvo de esta comunidad, pues al final lo que sucedió es que fue eliminada. La comunidad del día de hoy no existe y pues de esa lucha, en esa participación es que se encontraba mi papá y él junto con sus demás compañeros también fueron reprimidos y algunos compañeros fueron asesinados y él fue detenido la tarde del martes 1 de mayo de 1990 y desde entonces está desaparecido. Lo han desaparecido desde aquel tiempo y pues parte de lo que hemos estado insistiendo es en decir que en la década de los 90 también hay desapariciones que es importante revisar y no pasar de largo. Algo que también hemos insistido y que también lo hemos ido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo, es que las desapariciones desafortunadamente no empiezan en los últimos años, sino que es una historia de represión de mucho más tiempo y que ya tiene bastantes años perpetrándose, por lo tanto también su erradicación, el que se castiga a los responsables, pues seguramente no va a ser en lo inmediato. Sí. Como usted señala, pareciera que es un recurso que tienen ciertos grupos cacicales, autoridades, en fin, pareciera que es muy fácil parecer a alguien que representa algún conflicto de interés. Y bueno, como usted señala, no es nuevo en esta circunstancia. Una vez que pasó esta situación en donde a su papá, pues tengo entendido, lo privan de su libertad, después lo llevan a un rancho, tengo entendido, y tienen más noticias de él. ¿Cuál fue la historia que siguió? ¿Cómo ha sido la lucha para poder conocer el destino que tuvo? Para la represión que se hizo contra la comunidad La Sabana, se estableció el Rancho Las Palmas como el lugar de operaciones de los ganaderos, pero también de la Policía Judicial del Estado.
Entonces, para hacer esto, trazaron una brecha, hicieron una brecha que lleve directamente a la sabana, y ahí es donde ellos estaba su lugar de operaciones, por así decirlo, pero que antes de que mi papá fuera detenido, por el mes de abril de 1990, fueron detenidos alrededor de 50 campesinos y llevados al rancho Las Palmas, y ahí los tuvieron todo el día, y ya en la noche los presentaron ante la agencia del Ministerio Público de Jicotepec de Juárez. Y cuando detienen a mi papá, se lo llevan en esa misma dirección, pero de ahí nosotros como familia pues ya no sabemos más. Mi abuela presentó la denuncia el 7 de mayo de 1990 ante la Procuraduría, la entonces Procuraduría, y un año después, el 2 de mayo de 1991, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero tanto la averiguación previa como el expediente de queja, pues no surgió mayor efecto, dado que estaba dada la, digamos, el margen de impunidad estaba establecido, por lo tanto, pues no iba a ocurrir nada. De hecho, cuando mi abuela va a denunciar, la denuncia la toma el Ministerio Público por desaparición de personas, pero 10 años después, según ellos, revisan el Código Penal del Estado y descubren que ese delito no está tipificado en el Código Penal, por lo tanto, no hay delito que perseguir, y lo que hacen es que archivan de manera definitiva esa averiguación previa, diciendo pues no hay nada más que hacer. Y en el caso de la CNDH, pues suponemos que fue una situación similar, aunque lo que nos han expresado, lo que ha dicho la institución en años anteriores, es que ese expediente de queja se perdió. Entonces, pues son como este tipo de situaciones que desafortunadamente no son nuevas, que luchar contra la impunidad no es así, no ha sido una tarea fácil, y que también para nosotros nos ha tocado aprender de este tema, porque desaparición forzada no tiene forma de nombrarse de manera casi literal en nuestra lengua. Entonces habría que también poder ir buscando cómo poder entender esta situación, y hubo un buen tiempo donde pensamos que solamente nos había pasado a nosotros y que no había más familias de años anteriores ya viviendo este tipo de situaciones. Esto quiere decir que el estatus actual del expediente que se generó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos está extraviado. ¿Ese sería el estatus? No, porque el año pasado se volvió a presentar otro escrito, y al día de hoy hay un expediente de quejas, un expediente de queja por violaciones graves a derechos humanos. Entonces, ese expediente es el que en muchos sentidos ha venido moviendo diferentes procesos allá en Puebla, pero también en la Ciudad de México, en las diferentes instancias. El día de hoy tenemos interlocución con la Comisión de Búsqueda de Puebla, pero también con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la propia CNDH, con el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, con la Comisión de la Verdad que se creó el año pasado. Es decir, una serie de instancias están teniendo conocimiento de manera formal, y con los cuales pues hemos tenido un tipo de interlocución que, como también decimos en la familia, pues nada está dicho, pero al menos hay un tema sobre la mesa, y pues esperaríamos que los procesos que no se hicieron hace 32 años, pues al menos en esta ocasión puedan tener un mejor futuro, puedan tener un mejor camino. Y algo de lo que nosotros hemos insistido es que tiene que considerarse una mirada como pueblo originario
respecto de todos los procesos de verdad, de justicia, de búsqueda, de no repetición, porque pensamos que la apuesta, mejor dicho, la apuesta que nos hemos trazado como familia es que esto que estamos haciendo no solamente nos sirva a nosotros, sino que sirva a las otras historias que se encuentran ahí a un lado de la historia de mi papá, pero también quisiéramos que se dé un proceso para el retejido de los rompimientos que se han hecho, de los agravios que se han dado al pueblo totonaco de Pantepec. Entonces, lo que podemos interpretar es que desafortunadamente estas situaciones en donde hay desapariciones o algún otro tipo de delitos, por ejemplo, la desaparición forzada, pareciera que trasciende esto halo de impunidad que hay alrededor, valga la redundancia, de esos delitos, trasciende las décadas, trasciende gobiernos, trasciende instituciones. Sí, definitivamente nosotros pensamos también que la impunidad es el cheque en blanco que se da para que los crímenes se sigan perpetrando. En la medida en que no hay un castigo para los responsables materiales o intelectuales, esto permite que los demás lo hagan, porque hay esa ventana abierta para decir, hazlo, no te va a pasar nada. Es como, por ejemplo, los grupos de los ganaderos de Mecapalapa, que en los 80s crearon sus guardias blancas, ya en por ahí de 2014, 2015, crearon un grupo que le llamaron autodefensa, pero que nosotros sabemos que no son autodefensa, que tiene el mismo perfil de las guardias blancas que operaron en otros tiempos. Y pues esto se trata de seguir controlando los territorios, de seguir teniendo la ganancia económica, de pues también como esto que sucedía mucho y que seguramente sigue sucediendo y nos siguen pensando así como lo decían antes, nada más que ahora ya no lo explicitan tal vez, pero antes, por ejemplo, ellos se asumían gente de razón y a los de las comunidades o quienes pertenecemos a los pueblos, pues nos decían que éramos gente de costumbre y por lo tanto, pues quizá en su lógica, pues es como desechable, que puedes hacer cualquier tipo de situación y no pasa nada, porque pues al final del día ellos tienen el control político, aunque no estén detentando directamente el cargo, pero ellos sabemos que las estructuras político-económicas están ahí juntas, así como ahora o en los últimos tiempos se puede decir que no hay una línea realmente que divida entre el crimen organizado y ciertos aparatos del Estado mexicano, lo mismo podemos decir también de cómo estas estructuras se fueron creando, se fueron aceitando y cómo han prevalecido a lo largo del tiempo, porque aunque sean otras generaciones, los intereses y las prácticas siguen todavía ahí. Okay. A nuestro auditorio, quienes nos están siguiendo por redes sociales, a quienes nos ven en esta noche de domingo, estamos hablando con Guadalupe Pérez Rodríguez. Él es el hijo de Tomás, desaparecido político en la década de los 90 en la región de Pantepec. Disculpe, ahora quisiéramos, si nos pudiera compartir cuál es la situación en la región de Pantepec, que bueno, es una región de muchos recursos naturales de extracción de crudo. Y bueno, usted que conoce, ¿cómo describiría la situación en este momento en esa región? Claro, pues es una zona petrolera, es parte del Paleocanal Chicotepec, creo que se llama, es el nombre como técnico que se le ha denominado. Ahí se encuentra Pantepec, pero también se encuentra Francisco Zetamena, Venustiano Carranza y los demás municipios del estado de Veracruz, como Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo, etcétera. Y efectivamente, como usted dice, a partir del gobierno de Vicente Fox, empezaron a entrar diferentes empresas, la mayoría transnacionales, para la exploración
y extracción de petróleo. Y eso se incrementó todavía más con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero como se han dado las concesiones, pues a nosotros en el Ejido El Tablón tuvimos práctica de fracking, de la fracturación hidráulica para la extracción de petróleo, en un pozo que está a menos de 1 kilómetro de la comunidad, y que en entre finales de marzo y principios de abril de 2019, pues se tuvo contaminación y afectación a la salud de la comunidad, de varios integrantes de la comunidad, y pues esa es una situación que pues preocupa a la población, que nos preocupa, y que pues pensamos que es como toda esa continuidad de la lucha por el territorio tierra, que es importante seguir manteniendo, seguir viendo que no siga ocurriendo este tipo de situaciones, porque vamos viendo una afectación muy directa en la siembra de maíz, en la cosecha de maíz, etcétera, porque esto no es nada más que hagas el pozo, que lo fractures, que lo perfores, etcétera, sino más bien todo lo que implica también alrededor. Y cómo muchas problemáticas sociales se fueron incrementando, como la venta de drogas, o lo que pues todos sabemos y que seguramente en Puebla no es ajeno, la existencia del huachicol. Claro. En toda esta zona del estado que si bien es cierto, se le ha estado pues de alguna manera investigando, pero pues también las raíces que fue dando pues son tal vez un poco profundas, que no se van a poder arrancar de la noche a la mañana, y pues son este tipo de situaciones, este tipo de dinámicas que se han tenido en esta zona, y pues también por la cercanía a Poza Rica, a toda esta zona donde se ha incrementado o se ha diversificado el accionar del crimen organizado, pues también tenemos otro tipo de dinámicas como la desaparición de mujeres jóvenes que seguramente han sido para fines de trata de personas, etcétera, como toda esta situación donde al final se siguen generando otro tipo de rompimientos en la red de la vida, en la forma en cómo pensamos y sentimos el mundo. Okay. Y bueno, ¿cómo ve el futuro en estas regiones, ya que pues es demasiado tentativo para los particulares, para los gobiernos, por los recursos naturales que sería el futuro? No sé si observa todavía esta cohesión en la sociedad, en donde pelean porque no ser afectados, o poco a poco también se ha ido pues acabando estas intenciones de defender el territorio. Pues yo creo que son diferentes procesos y diferentes rupturas que hemos tenido en lo que pudiéramos decir el tejido social. Por lo tanto, creo que tampoco va a ser rápido la forma en la cual se vuelva a hacer ese retejido, pero creo que hay que mantener la pelea por la vida. Al final del día, quienes nos antecedieron en la lucha por la tierra, por el territorio tierra, pues peleaban por la vida, no buscaban otra cosa más que la vida en comunidad, la vida de acuerdo a nuestra cosmovisión como pueblo originario. Y pues yo creo que eso lo tenemos que seguir fortaleciendo. Ahí es donde nos tenemos que sostener, porque de otra manera, pues es como si nos quitaran nuestra identidad, y creo que en eso hay que seguir peleando, en eso hay que seguir luchando, y pues quizá seguir invitando a la gente que vive en la capital del estado, o quienes viven en otros pueblos, en otros territorios, que
pues que sepan que esto ha pasado, que esto sigue pasando y que pues creo que parte de la lucha que empezó mi abuela, que, que ha hecho mi madre, los demás familiares, y que ahora pues nos ha tocado también estar en esto, ahora que ya somos adultos, tiene que ver con que no haya ningún otro corazón triste en ninguna parte de estas comunidades, pero también en Puebla y en todos los puntos. Entonces, de eso se trata también, de que no tengamos más corazones tristes y que vayamos reconstruyendo nuestra forma de, nuestros diferentes procesos de comunidad, que cada quien dejemos como esa parte individualista que nos han puesto como destino, pero que al final del día, pues eso hace que la gente se vuelva sorda, se vuelva ciega y a veces que calle mucho de lo que sabe. Entonces, creo que se trata de hablar, creo que se trata de decir, de compartir la palabra. Leía por ahí un libro que me parece significativo, lo que la compañera dice, pues es que para que no se apaguen las luciérnagas, para que no se apaguen las estrellas, y creo que diría para que también el silencio nos llegue y para que diferentes delitos, diferentes crímenes como la desaparición forzada no termine por cerrar su círculo. Creo que no hay que permitir que esto se vuelva el futuro, que esto se vuelva el mañana. Tenemos que, más que apostarle al terror, al dolor, tenemos que apostarle también a la vida. Y creo que algo que también hemos aprendido es que no tenemos que perder el derecho a la alegría y el derecho a vivir de acuerdo a nuestra forma de entender la vida. Bueno, pues muchísimas gracias por estos últimos mensajes. Es muy importante escucharlo de parte de un hijo de un luchador social, de un propio luchador social, con esta tradición que tiene su familia de estar representando a comunidades. Muchísimas gracias y a nombre de nuestro auditorio queremos agradecerle el tiempo que nos ha dado. Pashkatkatsi, muchas gracias también a ustedes. Pues muchas gracias a quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales en la Jornada de Oriente y también podrán encontrar esta entrevista en la edición impresa del periódico. Quiero agradecerle a Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás Pérez Francisco, desaparecido en la década de los 90 en la región de Pantepec. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches a todos, buen término de domingo.